Queridas amigas, queridos amigos, muy buena noche o la hora a la que nos estéis viendo o escuchando. Tengo el placer de tener aquí conmigo al otro lado de la pantalla a alguien, a un amigo muy admirado por mí, Aldo Linares. ¿Qué tal, Aldo? Muchísimas gracias por acudir a esta cita y bienvenido a este canal. Hola, querido Enrique, para mí es un honor estar contigo, sabes el aprecio que te tengo y sobre todo la admiración que tengo por todo ese gran recorrido que sigues haciendo que siga grande. Y para mí es un honor estar en tu canal y poder compartir contigo este momento tan mágico y tan especial, claro que sí. Bueno, vamos a dejarnos de los honores, aunque realmente yo no pararía de hablar de Aldo, pero mejor que hable él, porque Ujú. siempre tiendo a hablar yo y aquí es algo donde quien tiene que hablar es Aldo. Em, Quiero presentaros el libro que sacó hace poco tiempo Aldo Linares. Le pedí que lo colocara a su espalda, pero no Ujú. se ve muy bien la No portada. se ve muy bien, Os pero está aquí. pondré abajo, yo lo estoy acercando porque muchas amigas y amigos me piden que les deje claro ver de qué libro se trata en cada caso. Como veis, es cuando lo sugerente se hace evidente. Y el subtítulo es La emocionante percepción de lo que no se ve, publicado por Luciérnaga. Bueno, este es un libro, para mí, un libro muy singular y muy especial, porque es el primer libro de misterio, de experiencias, que tiene uh, digamos, el recorrido del libro es en una tónica literaria moderna, de creación literaria moderna, donde Aldo narra algunas de sus experiencias desde sus inicios, algunas muy sucintamente, algunas de ellas, que le voy a pedir que amplíe aquí. De la misma manera que sí te voy a pedir, Aldo, que las que Ujú. narras en el libro solo las toques muy sucintamente para que las amigas y los amigos no se priven de lo apasionante que es leer tu libro. Y he de Perfecto, decir querido. también que en ese libro hay colaboraciones respondiendo a preguntas que nos hizo Aldo de un montón de figuras muy de primera línea en el terreno literario, de los medios o de la investigación paranormal. En el caso de investigación, por ejemplo, Sol Blanco Soler, creo que también está Paloma Navarrete, Sí, también. eh, que son compañeras de Aldo en el grupo EPTA. Porque Ujú. Aldo es miembro del grupo de investigación EPTA, el más longevo y persistente desde hace mucho tiempo grupo de investigación sobre el terreno en España. Entonces, están ellos, junto, bueno, he de deciros también que Aldo es comunicador social, que Ujú. nació en Arequipa, en Lima, y le vamos a preguntar sobre sus inicios. Pero que hay muchas otras, no opiniones, sino experiencias. Javier Sierra, el coronel Pedro Baños, desde luego el gran Iker Jiménez y muchísimos otros, no solamente en esta temática nuestra, sino en el terreno musical. ¿Por Ujú. qué tantos en el terreno musical? Bueno, yo que he leído tu libro sé la afición por lo musical, pero Ujú. ¿tiene algo que ver tu trabajo como comunicador social con la música, Aldo? Pues sí, sí, querido Enrique. Estuve durante muchísimos años en el departamento de comunicación de un festival de música y eso era como una continuación de venir de una familia en la cual cada día se escuchaba mucha música, la música era una constante y para mí sigue siendo una compañera absoluta. Antes de hablar contigo, justamente estaba escuchando música también. No puedo vivir sin la música. Creo que la música para mí es como un lenguaje tan especial que conecta con los grandes misterios también. Así que está ahí, y espero que esté siempre. Seguro, está íntimamente relacionado con tu sensibilidad que cuando todavía no tenías mucho tiempo fue manifestándose como sensitividad y luego diría yo casi como mediunidad. Ujú. eh, Hablaremos brevemente de lo Sí. que es la mediunidad porque la gente, eh, digamos, confunde ideas, la mediunidad de Ujú. incorporación con la de simple comunicación o Claro, claro. canalización. Cuéntanos, querido Aldo, ¿cuál y cómo fue tu primer contacto con
lo sugerente antes de que eso, lo invisible, se hiciera evidente. Mira, querido Enrique, con el paso del tiempo se convierte en algo como mítico para mí mismo porque yo era muy pequeño, tendría 6 años, y en Arequipa, allí en Perú, esa realidad mágica yo la vivía de pequeño constantemente porque era hijo único. Y al ser hijo único, mis herramientas, yo de pequeñín, desde muy pequeñín, a mí no me interesaban los coches de carreras, no me interesaban las motos, a mí me interesaban los ovnis, me interesaban eh, las civilizaciones más allá del cosmos, me interesaba las culturas antiguas, todo eso. Y en casa yo tenía una tarde me quedé jugando, mi madre se iba a un cumpleaños y yo siempre estaba muy feliz porque cuando mi madre se iba a cumpleaños significaba que me iba a traer trozos de tarta fantásticos que sus amistades le daban para mí. Y yo estaba jugando en mi cama con unos pequeños astronautas que tenía y que conservo uno de esos solamente, el resto los perdí. Y de buenas a primeras, mis abuelos estaban en uno de los salones de casa viendo la tele y cuando mi madre se fue, yo seguía jugando y vi a una chica que se asomaba, tendría 14, 15, 16 años, de la habitación y un señor que venía detrás de ella. Yo siendo tan pequeñín, no, quizás fue algo instintivo, pero algo no me cuadró en ello. Y tal fue el momento en que no me cuadró que lo primero que hice fue pegar un grito. Mi abuela vino, pero recuerdo mucho la expresión de la chica como sonriendo y el señor como de no saber muy bien quién era yo. Ese recuerdo que se ha convertido ya en algo tan, tan antiguo para mí, tan, tan, tan seminal, por decirlo así, ahora me recuerda cuando a veces veo casos, por ejemplo, en el programa, o los casos que yo leía cuando leía las revistas en las que tú estabas muy metido, de esos visitantes de dormitorio, de esas apariciones que habían. Pero claro, ¿cómo le explicas a un niño de 6 añitos qué es eso? Yo no tenía explicación y no lo pregunté tampoco porque no podía preguntar lo que no sabía cómo preguntar, ¿sabes? Increíble, con 6 años. Y ahora, unas cuantas décadas después, Pues sí. ya manifiestas eso plenamente en esas intervenciones que te han dado a conocer no solo a todo el país, sino internacionalmente, al menos para el público de habla hispana, a través Mm, del Cuarto Milenio. Esa sí. forma que tienes de percibir lo que hay en lugares donde ocurren cosas. Ujú. Y que es curioso, querido Enrique, es curioso porque siempre cuando desde pequeño yo accedía a revistas, accedía a libros, yo siempre me preguntaba cómo sería la sensación de los protagonistas de estas situaciones. Y no me di cuenta sino hasta cuando a mí mismo me iban ocurriendo que, que no es que te despersonalices, sino que te conviertes en parte de algo tan deslumbrante que es tan deslumbrante como lo que cuentan los testigos. Y claro, en el programa nunca olvidaré cuando un día, estando en el festival, sonó mi teléfono, mi móvil, y era Carlos Largo, redactor del programa, el gran Carlos Largo, un gran señor, y, y me invitó a participar en una investigación del programa. Yo dije que sí, pero para mí, querido Enrique, fue un salto al vacío, porque pensé, madre mía, estoy diciendo que sí, algo que no sé qué voy a hacer, que no sé qué va a pasar, que yo no puedo garantizar resultado de nada, nada. Pero para mí fue junto con EPTA, se convirtieron en una gran disciplina para mí porque me di cuenta que todo esto, este estado que yo le llamo psicobiológico, tenía que tener un orden, que tenía que tener una disciplina que ya venía de atrás, que venía de atrás por la influencia de mi madre, por los consejos que me dio. Sin decirme nada, me decía muchas cosas, pero eso lo comprendí mucho tiempo después cuando ella falleció. Entonces, toda esa aura mistérica para mí en este momento es muy bonito y me siento un privilegiado de poder ser yo y de poder investigar con gente que al mismo tiempo analizan la situación y que lo hacen con un rigor que para mí es importante, porque eso a mí me hace tener más solidez en cuanto a mi análisis crítico de mí mismo, a la observación del fenómeno, a la observación del fenómeno como, yo como parte del fenómeno también, ¿sabes? De analizarme. Por eso en el libro quise que opinases tú, que opinase Javier Sierra, que opinase Gaona, que opinase Manuel Martín Loeches, que opinase el Coronel Baños, que opinase mucha gente, Iker, porque para mí era importante
darme cuenta que lo que yo estaba exponiendo no era un libro de batallitas, sino era mi experiencia de vida y mi experimentación conmigo mismo, que es una cosa que en el programa sigue. Por eso pongo esas caras, querido Enrique, en el programa, porque yo soy el primero que sé que de cara a mucha gente es muy difícil de creer todo esto, pero la experiencia paranormal está ahí, es a veces mucho más fuerte que nosotros. Yo lo tengo clarísimo porque no solo porque conozco bien la forma de funcionamiento del programa, sino porque no contigo, sino con Ujú. nuestra querida Paloma Navarrete, a la que le mandamos un cariñoso Claro, saludo claro, desde claro. aquí. Y ojalá que en algún momento la pudiera entrevistar, al igual que a Sol Blanco Soler, Ocurrirá, querido amigo. ojalá. Entonces, con un caso que yo localicé aquí en el Ujú, pueblo donde vivo, eh, y que vino Paloma, lo primero que me advirtió Carlos Largo, al ujú. igual que las instrucciones que da Iker, siempre es, por favor, ni la mínima referencia, no al caso, ni a los protagonistas, ni a nada de nada. Dice, cuando aparezcan los protagonistas es lo mismo, ya les hemos Ujú, advertido que no hagan referencia al caso, porque luego aparecieron los protagonistas, ujú, vinieron a cenar porque iban a grabar más tarde, pero sé que siempre es eso. Y sé, ujú, tengo amigos escépticos que me dicen alguno, bueno, eso está preparado, eso está claro ujú, que, que está preparado. Bueno, ujú, yo les diría lo que me cuentan las amigas del grupo EPTA, ya, Sol, ujú. Flaco Sí. Soler, Piedad Ujú. Cabero, no la propia Paloma, que me dicen, bueno, la pobre Paloma, que la llaman y le dicen, mira, ¿tienes el día este disponible? Eh, ¿Quedamos en la estación tal o te pasamos a recoger? Y le dice, bueno, pero decirme dónde voy. Ujú. No, no te lo podemos decir. Bueno, pero por lo menos para saber si me tengo que poner ropa de abrigo o no. Sí, Llega a ese extremo. Te quería preguntar en sí, ese sentido, porque claro, antes de llamarte al programa, ellos tenían ya la referencia sí. del grupo EPTA de que Ujú. tú funcionabas como una máquina hipersensible. Te quería preguntar, ¿cuál ha sido la historia, sea dentro o fuera del programa, Ujú. que más te ha impresionado a ti vivirla? Hay justamente ayer, querido Enrique, estaba hablando con una amiga, Cora Cruz, que es una amiga muy talentosa, y y estábamos hablando de las experiencias que más me habían marcado. Y hay 2. Hay una, que vivimos con Epta en un hotel en el sur, en el cual vía En el sur significa Andalucía, para quienes exacto, no sí, sí, sean en Andalucía, españoles. sí, en Andalucía, sí. Y habíamos ido a investigar y tras la investigación que fue bastante interesante, fructífera, estábamos en un hotel completamente vacío, o sea, sin huéspedes por la temporada, pues tranquilos, ya intentando guardar el material, todos nuestros aparatos y todo, miré a una escalera y en la escalera había una mujer rubia con los ojos verdes muy potentes, verdes o azules, no recuerdo exactamente, vestida con un vestido como de los años 50, 60. eh, y me quedé impactado, querido Enrique, porque me hizo un gesto que me marcó y era este. Entonces yo me quedé así y le digo, Sol, que estoy viendo a una mujer y me dice, ¿y qué te dice? Y le digo, no me dice nada. Entonces me dice, pues acércate, intenté acercarme a la escalera eh, y mientras me iba acercando a ella, yo notaba un perfume, pero de estos perfumes antiguos, que me parecía fascinante porque era un fenómeno de clariescencia, ¿no? Pero, pero yo no estaba en un estado de trance, por decirlo así. O sea, yo estaba viendo a alguien que me estaba llamando y me hacía ese gesto. Cuando me hizo ese gesto, en un momento determinado, a 4 o 5 escalones de ella, imagínate, es una escalera como de las películas pues de Humphrey Bogart, de Lauren Bacall, de estas películas antiguas. De repente me dice, quiero bailar. Y yo me quedé, era una ¡Qué experiencia que, vivo! sí, 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 me dijo, quiero bailar, y yo me quedé patidifuso, no sabía qué decirle. Y recuerdo que miré a Sol, y Sol desde la parte de abajo me decía, pero dile algo, y Piedi se reía. Eh, y yo pensaba, o sea, estoy viendo un espíritu, fantasma, como queramos llamarle, que me está diciendo que quiero bailar, me está mirando y yo estoy oliendo su perfume. Entonces me sentí como en un plano rarísimo. Subí un escalón más y me dijo, quiero bailar contigo, y me señaló. Yo me quedé, no sabía si sentirme halagado, no sabía si sentirme parte de un embrujo, lo que fuese.
Y en ese momento yo mismo me puse a prueba, como a veces me pongo, para ver si yo estoy fabulando o si mi cerebro me está jugando alguna pasada. Entonces retrocedí unos cuantos escalones y me señaló y me dijo, espera, que yo quiero bailar contigo. Y cuando subí tuve una ráfaga de ese perfume que era tremendo, tremendo. Entonces, miré esos ojos, esa mirada, querido Enrique, me marcó como en otras ocasiones, porque es una mirada distinta, ese fondo de los ojos es como cuando ves, son como ojos que tienen un fondo tremendo que nuestros ojos físicos no tienen. Y yo le dije, vale, pero se lo dije titubeando como, porque yo estaba viendo una mujer absolutamente preciosa, guapísima, que quería bailar conmigo, que no sabía yo de dónde había salido ella, y por completo olvidé que yo era simplemente pues un instrumento nada más de percepción en ese momento. Yo estaba fascinado y me dijo, yo quiero bailar contigo, pero en este momento no se puede, porque tú estás ahí y yo estoy aquí. Y me quedé, dije, wow, o sea, me está diciendo que hay dos planos en los que estamos. Intenté decir algo y no pude porque no me salían palabras. Mi cerebro estaba a mil, intentando captar todo, porque yo quería trasladarle a pie y a Sol lo que había observado en ese momento, a José Luis, que estaba con los aparatos de medición de electromagnetismo y demás. Y entonces me dijo, ahora no podemos porque tú estás ahí y yo estoy aquí, pero algún día bailaremos. Y me hizo así, que nunca he entendido qué es este gesto, subió las escaleras, se giró, vi un vestido que era largo que tenía como cola, sentí una ráfaga como ese perfume y vi que subió. Y al subir, cuando llegó a la parte de arriba de la escalera, hubo como un sonido como si moviesen sofás y dejé de verla. Yo, querido Enrique, me quedé atontadísimo. Y cuando bajé, Sol se reía, Pide y se reía como diciendo, pero ¿qué te ha pasado? Que estabas con una cara como del recién llegado al pueblo, ¿no? Y esa fue una que me marcó, digamos, de una manera estéticamente impresionante. Pero hay otra que me marcó digamos, por el componente doloroso que tenía, que fue una investigación que hicimos con Paco Pérez Caballero, que me dijeron, te vamos a ir a recoger a tal sitio y tal. Entonces me fueron a recoger a tal sitio. Claro, como no me dicen a los sitios que vamos, pues yo llevé poco abrigo. Y de repente, y no llevé calzado, o sea, fui con unos zapatos normales. Pero de repente nos vamos por una zona, por Alicante, por Elda, y nos metemos en una zona de campo y llegamos a una especie de monte y nos metemos por el monte. Y le digo que yo tenía un poco de frío y tal. Me dice, bueno, no, pero vamos. Y entramos en una casa abandonada y lo primero que vi, querido Enrique, que no me gustó, o sea, porque me marcó, fue una mujer asustada con una mancha en la zona, digamos, de esta parte del pecho para hacia abajo, hacia el vientre, una mancha amarillenta, sanguinolenta, pero me marcó muchísimo, querido Enrique, el hecho de ver a esa mujer asustada cuando nosotros entrábamos retrocediendo, como si nosotros fuésemos una amenaza. Me marcó mucho porque esos ojos que te digo, con ese fondo que parece que como que conectasen directamente con el alma de esa persona, eran unos ojos de miedo hacia mí y cuando yo intentaba acercarme para intentar entablar una comunicación, notaba su susto mayor claro, intentamos ayudar al final, porque siempre intentamos, que es una cosa que no se ve en las cámaras, pero intentamos a esas entidades pues echarles una manita para que sigan adelante, dentro de su libre albedrío, claro. Yo recuerdo que hubo un punto en una zona que creo que era la cocina, que lo que yo sentí fue mucha pena, sentí mucha indignación, sentí el dolor de esa persona, porque me miraba con miedo, con no querer hablar, con no saber qué decir, porque claro, veía a 3 hombres que estaban ahí, o sea, a Paco, a José el cámara y a mí. Por algún motivo le simbolizaba eso, pero claro, luego empecé a tener como esos paquetes de información que vienen, y claro, un hombre había construido una jaula de oro y había matado a esta mujer allí, que era su esposa. Y lo que sentí, querido Enrique, fue impotencia. Me marcó mucho porque, claro, a veces en el fenómeno observamos a esas entidades como fantasmas y es como, digamos, es la primera capa de todo, pero nos olvidamos que muchas veces, siempre, estas entidades tienen un fondo emocional, un fondo sentimental, un fondo humano, que muchas veces condiciona ese hecho de que estén allí porque es una situación traumática, y en este caso lo fue, ¿sabes? Y recuerdo que cuando subimos al coche, Adelina, la casa de Adelina, estaba lloviendo, bajamos. Recuerdo que Paco y yo estábamos callados porque la sensación era bastante opresiva. Y llegué al hotel y me quedé pensando, wow, o sea, he podido ver a esta persona
le he visto asustada, espero poder haber ayudado, pero eh, mm, te quedas con una especie de impotencia, ¿no? De decir, o sea, hay gente que es mala de verdad, y en este caso, pues este hombre la mató. Y me marcó esa experiencia. Me quedé dormido, pero recuerdo que me generó una sensación extraña, ¿sabes? Muy extraña, muy extraña. Mm. ¿Cómo no te va a marcar? Ahora, te quedaste dormido. La pregunta es, ¿esas vivencias que tú has ido teniendo te han quitado el sueño en ocasiones o con frecuencia? Hace muy poco me ha pasado visitando la casa de Belmes. Me ha pasado, querido Enrique, hace 2 semanas. Mm. Miento, 3 semanas. Porque asististe a un congreso que había allí en Sí, Belmez. sí, y Sí. tuvimos la suerte de ir a la Razón por la casa. cual a mí no me gusta, desde luego, no me gusta acercarme a ciertos sitios por experiencias propias. Sigue, sigue. Y mira, fuimos con Sol a la casa, estuvimos solos, y fue una sensación curiosa porque se notaba mucha densidad en algunos puntos de la casa. Mm. Con esto no quiero decir que fuese María, no lo sé, no lo sé. Lo que sí sé María, hay que es que, aclarar, porque muchos no sí, es conocerán, verdad, era la mujer que vivía en la casa sí, y a María la Gómez, que Gómez Cámara. muchos relacionaban como productora de esas plasmaciones, de esas Ujú. imágenes que aparecían en las paredes. Sí, y quizás mi teoría, que puede ser válida o no, es que creo que ella tenía mucho de canalización para todo esto. Creo que ella era el hilo conductor de algunos aspectos que son bastante interesantes, muy interesantes. Totalmente de acuerdo. Y al estar en la casa hubo un momento en que intenté acercarme, había una puerta y pedí que me abriesen la puerta, que era la puerta que conducía a su habitación. Te juro, querido Enrique, yo no estaba con ningún nivel de sugestión ni nada, ni quería ver, porque yo nunca quiero ver, no se trata de eso, no me gusta el circo del fenómeno, intento llevarlo de otro modo todo esto. Entonces, abrieron la puerta, vi los escalones que daban a lo que era la habitación de María, pero te juro, querido Enrique, que no pude levantar la cabeza más de 3 escalones, no pude, y no sé por qué no pude, no lo sé. De hecho, se lo dije a Sol. Em, Salimos y nos fuimos. Bueno, volvimos a Madrid aquella tarde, vi el programa y como no tenía sueño, me puse a ver una tertulia de fútbol. Era la 1:30 de la mañana y entonces acabó la tertulia de fútbol. Yo estaba con la cabeza como un bombo por la tertulia de fútbol, porque era pues muy folclórica y muy, muy aberrante como suelen ser. Y me fui a la cama. Pues tuve un sueño, querido Enrique, en el que yo entraba a una casa que era una casa como medio circular, o sea, tenía que hacer un pasillo, salir a un patio y luego entrar por otro pasillo que conducía a otras las partes de la casa. En ese sueño estaba una querida amiga que tenemos en común y un primo mío, que no se conocen ni nada, pero yo entraba, veía a mi primo que se quedaba, o sea, llegaba al patio y entraba al otro pasillo y mi primo estaba en un punto y nuestra querida amiga estaba en medio de ese pasillo. Nuestra Yo querida iba, amiga es escritora sí, es escritora, sí, y que tiene una antena fantástica para esto. y ha escrito una novela maravillosa reciente. Exactamente, El exactamente, jardín de las exactamente. brujas, allá que Exacto, averigüen, exacto. pero Eso, tengo que hacer exactamente. publicidad de lo que es una gran novela basada en las Absolutamente. experiencias de su familia, Sí, increíbles y relacionado con un lugar, el lugar más exacto. mágico que hay fuera a los alrededores de Madrid. Y es un libro Vamos, fantástico, fantástico, fantástico. Y nos referimos a entonces, Clara Tauces, ya lo puedo exacto, decir. exacto, sí, Sigue, nuestra sigue, querida Clara Tauces, sí. sigue. Entonces, Bueno, aprovecho para. Sigue, sí, sigue, que yo voy a pues, buscar el libro. sí, lo estoy viendo ahí, sí, exacto, Y no, es que qué tengo bueno, aquí los libros de qué amigos, bueno, aquí los qué bueno. mostramos también Ese es de un libro relacionados. fantástico, fantástico. Y es un libro que a mí, un día hablé con Clara y le dije, oye, ¿han pasado estas cosas o no? Porque soñé con este libro también. Bueno, entonces en el sueño yo veía a Clara y me iba a la habitación del fondo. Abría la puerta, pero no entraba, querido Enrique. Yo veía una cama que tenía como una especie de colcha que la cubría, de color verde, agua de mar, de estas que se hacen así con agujas de tejer, de las de antes.
miraba en un costado y veía varias cajas de zapatos con zapatos antiguos, usados, y veía un mueble, cajonera que estaba allí, pero no podía entrar. Y en ese momento, cuando iba a cerrar la puerta, escuché un quejido de mujer. Querido Enrique, ese quejido de mujer me despertó. Desperté del sueño y no sé por qué, no sé por qué lo relacioné con Belmes. No sé por qué, porque no hay ningún hilo tan directo, pero me, me despertó, me inquietó, encendí la luz, apagué la luz y me puse, dije, bueno, voy a intentar dormir y tal. En un costado de la habitación, donde tengo un armario, donde tengo la ventana, que tengo unas plantitas allí, pues yo sentí que había alguien, pero dije, bueno, a lo mejor me estoy sugestionando y tal, porque yo veía y no veía a nadie, pero yo sentía que había alguien. Cuando estoy intentando cerrar los ojos, querido Enrique, en el armario, en el espejo del armario, sentí 3 golpes, pero en el cristal dije, a ver, vamos a ver, o sea, dije, vamos a tener la fiesta en paz, yo necesito descansar, sea lo que sea, tranquilidad. Me vuelvo a acostar y en la puerta del armario, otra vez. Te juro, querido Enrique, que esa noche me inquietó, me inquietó. Y no sé por qué, no sé por qué, porque al día siguiente se lo conté a Clara, o sea, no sé por qué, y se lo conté a Sol también. No sé por qué no levanté más de la cabeza de los 3 peldaños de la casa de María, no sé por qué no miré arriba, no sé por qué no hice el intento de subir esas escaleras, no sé por qué soñé eso después, cuando vi una tertulia de fútbol que lo que haces es que te revienta la cabeza. No sé por qué, pero esa noche hasta ahora me sigo preguntando qué pasó esa noche en mí. No lo sé, querido Enrique, no lo sé, no lo sé, no lo sé, pero me inquietó. Como tantas incógnitas que seguirás manteniendo, querido Aldo. Pero más allá de las incógnitas, ah, no hablo de las certezas, Ujú. pero sí de la síntesis, de a qué te ha llevado todas esas experiencias. Ya sé que en tu libro, cuando lo sugerente se hace evidente, aquí lo Ujú. tenemos, hablas de diferentes tipos de casos, algunos Sí. impregnaciones, no vamos Ujú, a hablar de esos. La ujú. pregunta es, el conjunto de los casos, ¿qué te han hecho sentir y qué te han hecho interpretar y pensar y creer sobre qué pasa? O sea, estos seres en ocasiones, ¿tú crees que corresponden a la conciencia o a qué de alguien que ha fallecido? Sí, mira, yo siempre digo que no creo que hay vida después de la vida. Sé que existe, Ajá, pero no puedo convencer a nadie. No puedo. Es una experiencia personal. Pero es una experiencia personal en la cual constantemente estoy intentando utilizar mi sentido común. Y curiosamente me pongo ejemplos muy normales para explicarlo. Siempre explico que sé que hay vida después de la vida porque si en este preciso momento, querido Enrique, yo, por ejemplo, me doy un infarto y me quedo en el sitio, la vida sigue. Alguien está naciendo en este preciso momento y alguien está muriendo en este preciso momento. Y en este preciso momento hay un más allá. O sea, los vecinos que tengo aquí al lado no les conozco y están ahí haciendo su vida. ¿Qué estarán viendo? ¿Qué estarán haciendo? En algunos momentos yo les puedo sentir cuando se acercan por aquí o ponen música. Pero entonces, si en nuestro contexto ocurre esto, ¿por qué no pensar que en la limitación que tenemos de nuestros sentidos y de nuestro aprendizaje, porque muchas veces consideramos que lo que hemos aprendido es un dogma y es así siempre, y resulta que ujú, no, la propia historia nos va demostrando que todo va mutando, que todo va cambiando. Ahora muchos científicos se plantean la posibilidad de que la conciencia perviva y que sea algo que vaya más allá del cuerpo, ¿no? Entonces, yo creo que y siento que hay nuestra espíritu, alma, lo que sea, pilota el coche que es nuestro cuerpo. ujú. Y ese coche, cuando más vamos haciéndonos mayores, ya empieza a tener ciertos achaques como los coches. Y llega un momento en el cual el piloto deja ese coche porque ese coche ya no da de sí y se va a buscar otro coche, se va a Mm. buscar otro tipo de experiencia. Entonces, creo que, creo que hay algo y creo que en esa realidad tan extraña y que a veces tenemos que coger con pinzas y con mucho cuidado y sobre todo con sentido común, ¿no? Porque creo que es la mejor herramienta del sentido común, creo que es la mejor herramienta justamente para poder explayarnos y ser nosotros. Creo que
la vida se manifiesta en muchos estados, del mismo modo que nuestro cuerpo físico se manifiesta en muchos estados, pero lo que somos, nuestra inteligencia, nuestra conciencia, nuestro espíritu, todo eso va mucho más allá de las normas y las explicaciones que tenemos a día de hoy, porque son explicaciones que las damos seres incompletos nosotros, porque estamos en constante evolución. Entonces, estoy convencido de que hay algo más, convencido, convencido. No, pero más allá de esa creencia o Ujú. ese pensamiento, esas conclusiones, claro, a mí lo que me interesaba era saber lo que te había aportado Ah, esa vivencia y esa sí. relación, y te amplío un poco la Ujú, pregunta. En base, no hablo de cuál es tu teoría o cuál es tu ujú, creencia, sino un poquito más allá. Es ujú, difícil porque uno tiene formados los modelos. En base a las vivencias que tú has tenido, ¿qué es lo que crees que sobrevive? Es decir, ¿es nuestra identidad? ujú, ¿Qué exactamente? Porque yo lo que vivo y lo que siento es que en el ser humano no hay nada de permanente. ¿Qué ujú. crees que es lo que sobrevive y de qué manera sobrevive? Creo que lo que sobrevive es un código esencial, por decirlo así. Un código esencial que en la medida que nuestra propia capacidad, nuestra aptitud, lo que somos, eh, claro, ya no hablo de inteligencia, sino hablo de esa esencia de lo que es cada uno y que hace que algunas personas sean de una manera y otras de otra. Creo que ese código tan esencial es lo que sobrevive y lo que se va puliendo, lo que se va puliendo, lo que, es como nuestra propia piedra primordial que se va puliendo a través de esa gran energía que nos sobrepasa. Y esa gran energía que nos sobrepasa creo que conecta con algo que solamente podemos paladear y comprender cuando nos acercamos más a esa energía, sublimándonos como energía. Me ha a mí lo que me ha aportado esto muchísimo es, y es curioso, querido Enrique, me ha aportado, creo, a a a a a creer yo digo que la magia, si la magia existe, y cuando hablo de magia me refiero a algo mucho más grande, algo Que me nos ha aportado sobrepasa, que nos supera. totalmente, 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 querido Enrique, lo que a mí me ha aportado es deslumbramiento, porque es como, yo lo equiparo a cuando sales a mirar el cielo de noche. Tú ves ese gran manto con todas las luminarias que puede haber y ese fondo. Creo que la vida después de la vida es eso, es eso. Y a veces no podemos tocar el cielo, pero el simple hecho de mirarlo y de plantearnos esas grandes cuestiones a título personal y con lo que nosotros vivimos, creo que nos acerca un poquito a ese código esencial de lo que somos. Porque es curioso, a lo largo del tiempo, todas las civilizaciones se han hecho estas grandes preguntas. Y a lo largo del tiempo hay miles de testimonios y millones de testimonios, pero a lo largo del tiempo la pregunta permanece. Si fuese una pregunta estúpida, si fuese una pregunta que ya tuviese la respuesta, se habría extinguido. Y por mucho que haya millones y millones de detractores, la pregunta siempre es más fuerte que la detracción, porque la detracción es una parcialización. Pero la pregunta es ese cielo tan abierto que está para todos. Entonces, ahí estamos, amigo, ahí estamos. Y querido Aldo, tú crees en base siempre a tus evidencias, que Ujú, es lo que me interesa aquí. ujú, Por eso hablo lo menos posible, ujú, porque yo te varía mucho, ya sabes, a través de nuestra queridísima amiga Sol, que tengo ujú, una amplia biblioteca, ujú, es un tema que me ha fascinado siempre, ujú. casi 1 millar de volúmenes relacionados con la supervivencia en general, reencarnación, Joyas, joyas tienes, experiencias joyas. cercanas a la muerte, pero me interesan mucho más, en mi caso, las Ujú, vivencias que yo he tenido ujú, directamente, y claro. en tu caso es que para mí la vivencia lo es todo. En base a esas vivencias, la pregunta es, ¿tú por eso crees, deduces que todos sobrevivimos de la misma manera? Porque os habéis encontrado casos de repente Ujú, como esa mujer encerrada, asesinada, u otros que son asesinos, que ujú, son gente turbia. La sabiduría popular habla de desalmados, que claro. es una forma de calificar como Ujú, alguien que no tiene alma. claro. ¿Qué me dices al respecto? Creo,
por las experiencias que hemos tenido, creo que hay cada persona cuando da ese paso, digamos que sería el paso más cercano, que es la certeza de esta muerte, entre comillas, y que vamos a un plano distinto, quizás con otras leyes físicas distintas, justamente porque dejamos este cuerpo físico, entonces ya hay una variación de leyes distintas, incluso la construcción del tiempo es otra, parece ser. Creo que al irnos nos llevamos, o sea, en ese código esencial llevamos en nuestra razón de ser y lo que somos. Entonces, claro, las personas somos distintas en muchos aspectos y creo que hay algunas personas que dan unos pasos de evolución que parece que están condicionados justamente por ese grado de evolución que tiene esa persona. Entonces, y sobre todo esa aceptación, esa comprensión, esa interpretación de su propia muerte, ¿no? De su propia desencarnación. Entonces, todo eso genera un estado distinto. En cambio, una persona que ha sido totalmente pasional, una persona que ha sido mezquina, una persona que ha sido absolutamente desconfiada de sí misma o con poco nivel de interés por su propia evolución, tendrá otro tipo de vibración, por decirlo así, porque no es, es como que, imagínate, vas a otro lado en el cual te dicen, mira, tienes este libro para ti. Tú dirás, vale, genial, y empiezas a leerlo. Pero habrá otro que te dice, pues yo para qué quiero un libro si yo no leo. No, pero que te puede interesar porque puede haber cosas que te van a servir. No, pero si yo no quiero. Y otro va a coger y lo va a tirar. Claro, todos son grados, ¿no? Pero porque creo que parece ser que no se produce una transformación que tú te conviertes en alguien iluminado ni nada, ¿no? O sea, no, tú eres lo que eres y según lo que tú eres vas avanzando porque en tu código esencial, en lo que tú eres como espíritu, como alma, como conciencia, tú te contienes a ti mismo. Entonces, nadie va a hacer ese trabajo por ti. Tú sigues evolucionando por ti mismo. Del mismo modo que tú sabes, o sea, para tener esos miles y miles de libros, tienes que tener algo importantísimo, esa gran curiosidad. Y esa curiosidad, ¿de dónde sale? No sale de esos libros, sale de tu código esencial, de lo que eres tú. Y eso es lo único que cuenta para mí. Claro, 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 ¿sabes? Ahora, volviendo, y perdona que sea pesado, Ujú, querido Aldo, a esa idea popular de los desalmados. ujú, Gente horrible, capaz de hacer, sí, se atribuye a quien no tiene ninguna sensibilidad y ujú, resulta que tradiciones diversas, no digo tan diferentes, porque para mí ujú, una es hija de la otra, como claro, la del antiguo Egipto, ujú, donde, por ejemplo, se ve en lo que se llama la psicostasia o el proceso del juicio final, el juicio no, ujú, perdón, el final de la vida, sí, donde el pesado de almas, que claro, está ya anotando todo, ujú, mientras que el el corazón sutil, es sí, pesado, ujú, con la pluma de Maat, y ujú, si no tiene suficiente peso, está ahí una quimera, ahí está nuestra quimera, se llama Maat, sí, el equilibrio y la justicia. totalmente. Eh, Hay una quimera, un monstruo, Ujú, que si no pesa suficiente, salta y devora el corazón. Y de repente nos vamos a la cultura judío-cristiana y en búsqueda de las raíces de eso que llamamos infierno, cuando uno ujú, busca en el judaísmo, hay dos sí, conceptos, el Seol, por un ujú, lado, vamos a decirlo así, y por ujú, otro lado, la Gehenna. La ujú, Gehenna era textualmente el lugar, se le llamaba así, sí, donde se echaban las basuras, los desechos de la ciudad y ardía en un fuego eterno. ujú, Y se nos dice, a consecuencia de eso, que los desalmados van a la gehenna, es decir, que se consumen en un fuego eterno, no, porque ahí la gehenna es quemado. O en el caso ujú. ese, te pregunto, ¿te has planteado alguna vez eso? Si no todo el mundo sobrevive, sino que hay gente que sus obras no tienen peso suficiente y desaparecen o son devoradas. Me lo he planteado y me lo planteaba hasta que empezamos a tener algunos casos con personajes muy censurables y hasta y en algunos casos deleznables, deleznables. Y que luego hemos comprobado que existían estas personas, con lo cual no eran invenciones nuestras, existieron y hubo casos en los cuales eran muy marcadas las situaciones que englobaron estas personas como para entender que su vida fue peligrosa, desastrosa y de efectos muy nocivos para otros. Y en esos casos ellos, yo me lo planteaba, pero al toparme con estos casos me di cuenta que
efectivamente hay quizás el peor infierno es justamente la propia conciencia de esa entidad, porque no existen esas penas eternas, no existe, al parecer, todo eso. Lo que existe es ese gran temor hacia los actos hechos, esa gran asfixia de saberse inmóvil ante una situación, de no saber cómo pedir ayuda, de no saber cómo, ya no te digo redimirse ante los hechos, porque hay algunos que siguen siendo tal cual y quieren seguir siendo así, pero es la inmovilidad, digamos, el desierto en el que están metidos, que quizás en estas alegorías religiosas pues se pintaba así un poco para justamente utilizar el temor como maquinaria también de captar adeptos o de tenerlos a todos sometidos, ¿no? Por decirlo de algún modo. Pero el infierno, el cielo, todos estos estados tienen más que ver, parece Has ser, dicho muy bien estados. Sí, sí, Hay quienes como René ¿no? hablan de estados del ser. Sigue, sigue. claro. Todo esto parece que en estas entidades se convierte en situaciones que las van viviendo dentro de sí, pero por su propio nivel psicológico, su propio nivel anímico. Entonces es como que se sienten agobiados porque no avanzan, porque se les repite constantemente ese tipo de sensación, porque se sienten, hablan de oscuridad algunas veces, pero no es una oscuridad literal, sino es la oscuridad de saberse impotentes, de saberse que no consiguen nada, de saberse, o sea, hay un grado humano que sale y que, digamos, parece que destierra todas las alegorías que las religiones nos han pintado. Pero lo que sí está claro es que hay en muchos de ellos la mayor condena es la propia condena que ellos sienten por ese cargo de conciencia. Y quizás ese sea ese gran infierno en el cual las llamas de tu propio, de lo que tú has hecho, de lo que no consigues, de lo que no quieres aceptar, te consumen, ¿sabes? Y muchos de ellos te dicen, en algunos casos, que ellos no quieren existir, que ellos quieren morir de verdad, que quieren morir, pero que hasta la muerte se les es negada. Y cuando les preguntas qué es la muerte, te dicen estar así como estoy. Entonces, y sin embargo, otros que están en otro tipo por decirlo, de Y perdona, eso vibración. lo relacionarías con la creencia cristiana, en ese caso Ujú. sí. Los otros conceptos eran un poco más universales del purgatorio. Por ejemplo, por supuesto, porque No es que, con el ¿sabes? concepto de infierno, sino con el de purgatorio. Sí, 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 sí. Además, querido Enrique, es curioso porque muchos de ellos cuando se van siguen manteniendo muchas veces su nivel de creencias. Mm. Y en ese nivel de creencias ellos te dicen, por favor, yo no quiero que me lleve el diablo. No quiero de qué han servido tantas misas, porque muchos se desengañan también cuando de repente se dan cuenta que tantas misas no sirvieron para nada, que tantas cosas no sirvieron para nada, o Misas a las muchos que ellos fueron o que han celebrado en su que nombre. han celebrado en su nombre. Ajá. Y algunos te dicen, ¿no? Por ejemplo, recuerdo un personaje bastante también censurable, ¿no? Que él decía, a mí me da igual, a mí no me van a echar de esta casa, porque es mi casa. Y por mucho ¿para qué me ponen crucifijos? ¿Para qué me ponen estas cosas si yo no creo en eso? Mm. O sea, me da igual que me pongan crucifijos, me da igual que me pongan sal, yo no creo en eso. Yo me quedo aquí, Qué bueno. ¿sabes? Aferrado Entonces, a su ego, a su vieja idea. totalmente, totalmente, totalmente. Antes de seguir con este interrogatorio, no amable, sino desde alguien que no es que sea creyente como yo, Ujú, sino que mi vivencia también me ha llevado a tener claro, y por eso yo no te ujú, digo, a ver, háblame de pruebas, de evidencias de que ujú, sobrevive algo. Sería absurdo ese grado de ujú, conversación entre nosotros. ujú. Debo recordar muy de pasada, porque a mí me dice que la idea de purgatorio que he dicho es muy cristiana, se remonta Claro. digamos, al primer milenio y viene Ujú, del gran padre de la iglesia celta cristiana, San Patricio, San Patrick, claro. es Ujú, al que deriva. Pero bueno, siguiendo, ujú. más allá de ese rollo así erudito, eh, te pregunto, ¿qué porcentaje de casos, bueno, de vivencias que tú has Ujú, visto, que tú has estado, crees que pueden corresponder a esa idea de la sombra? Es decir, los egipcios, que ujú. tú amas Egipto, Sí, sí, tanto sí. como yo, aquí aparece Ujú. mi querida madre Sekhmet en tu Claro, libro. claro. Eh, los egipcios hablaban de varios
conceptos sutiles. Y Ujú, los más famosos son el Ka y el Ba. ujú, Entonces hablan de la posibilidad de una alquimia entre el Ba o alma ujú. y el Ka o esa energía Sí. universal, y la formación del Aj o el cuerpo luminoso, lo que llaman los Ujú, hermetistas, los alquimistas, el cuerpo glorioso, el cuerpo de sí. gloria o de Ujú, resurrección, o el cuerpo crístico. Pero hablan de otro concepto que es el Haibit, se le llama de dos formas, que es la sombra. ujú, Y esa sombra, Jung decía, es algo, es lo no reconocido, lo no aceptado, lo reprimido que uno lleva encima. Eh, ¿Hasta qué punto crees, en base a las ujú, vivencias, que hay muchos casos no se manifiesta nada relacionado con la conciencia, con el va de los egipcios, ujú. sino más bien con la sombra que actúa como un robot, que es algo sin conciencia que permanece ahí atado? En ¿Qué muchos casos. porcentaje de Pues yo casos? te diría, querido Enrique, que en un 50-60%. Ajá. Y te explico por qué. Porque hay una cosa fascinante en este tipo de fenómenos y es la propia, el propio cerebro de quienes los viven y el propio cerebro unido al armazón social de la persona. Hay muchos casos en los cuales es mucho más fácil decir es un fantasma eh, que decir soy yo, que no sé cómo decirle a esta persona que no, o sea, no sé cómo decirle, por ejemplo, a mi hermano que me llevo fatal con él. Entonces es el fantasma que está montando cosas aquí. Y es mucho más fácil, además, eh, en problemas de incomunicación, por ejemplo, familiar, es mucho más fácil que el padre diga que ha visto una sombra con un sombrero, que la madre diga que ha visto una sombra con un sombrero con un puro, que el hijo diga que ha visto una sombra con un sombrero con un puro y un bastón, y que sucesivamente todos alimenten esa idea para sentirse inconscientemente unidos ante algo, puesto que ellos no pueden comunicarse como familia. Entonces, generan algo externo que les atemoriza, pero que les une en ese temor. Porque es mucho más fácil un agente externo que decir, oye, lo siento, ha pasado esto, ¿sabes? Pero tú hablas de algo generado, construido por ellos. Claro, Lo claro, más claro, parecido a lo que llama a los tibetanos un tulpa, claro, claro, o a creación. Bueno, no voy a claro. enrollarme con el Pero experimento. es que incluso a veces no hay ningún tipo de fenómeno de nada, ¿No? pero se genera, sale esa especie de sombra en la cual tú descubres que en realidad el hecho paranormal es la capacidad de extrapolar de todas estas personas una realidad fantástica, por decirlo así, mágica, completamente hilada, con mucho sentido muchas veces, y que ellos llega un momento en el cual consideran que es real. Y cuando vas desgranando, muchas veces se sienten como dolidos porque les estás desbaratando, digamos, esa sombra en la que se refugian. Y esa sombra que tiene tanta vida propia que ellos consideran que está ahí. Y es muy extraño, querido Enrique, porque luego cuando vas desgranando y vas quitando, encuentras que muchas veces estas personas no son en absoluto conscientes de lo que están creando, en absoluto, ¿eh? En absoluto. Y para ellos es un fenómeno que está completamente externo, pero que si tú lo evalúas desde fuera, te das cuenta que está tan bien hilado que dices, madre mía, Sí, ¿para qué va a hacer vamos a, falta un fantasma si tienen todo eso, no? Entonces, y luego hay otro caso que es fascinante, que es cuando hacen eso, pero al mismo tiempo hay un elemento externo, por decir un espíritu fantasma, que es consciente de lo que están haciendo y que está o no de acuerdo con lo que ocurre. Y se generan unos mecanismos muy extraños, muy extraños, muy extraños. es muy interesante. Esa última posibilidad es anotada, entre otros, por uno de los investigadores de campo, em, digamos, más experimentados hace bastante tiempo, el comandante de la Gendarmerie francesa, Ujú, similar a nuestra Guardia Civil, Émile ujú, Tissanet, en libros como El huésped desconocido en el ujú, crimen sin causa. Cómo claro. hay, sintetizando, dice que hay entidades que utilizan de repente a un niño Ujú, para disparar un fenómeno de poltergeist o ujú, incluso para provocarlo, para hacer algo, pero ujú, que es guiado de esa manera. Pero bueno, volviendo a lo que yo te ujú, comentaba antes, tú has hablado de esa creación parecida al tulpa o al ujú, experimento Philip. Es sí. posible crear Ujú, un fantasma, ujú, sin duda, experimentalmente. Yo me refería más bien a, a que
quede una parte de nosotros en la sombra, Ujú, pagando una parte inconsciente de la cual hablan muchos casos que tú conoces bien de ujú, hauntings, de, como llaman claro. los ingleses, Ujú, encantamientos. Por claro. ejemplo, el de ese filósofo griego, creo que era Anaxágoras, Ujú, creo recordar que era ujú, él, ujú, que compró una casa y de repente en esa casa era una casa encantada, ujú, se sabía, y se sí. quedó y vio que había un fantasma que iba de un lado para otro y Ujú. logró cómo saber lo que necesitaba y resolverlo. Te pregunto, ¿te has encontrado muchos casos de esos de figuras atrapadas, lo que se llaman presencias errantes, Ujú. espectros errantes? Sí, sí, sí. Y es muy... Eso es una cosa que siempre agradezco mucho a EPTA y a otros amigos que me han ayudado mucho respecto a esto y al programa también, porque cuando vamos a una investigación, para mí es importante intentar ayudar y resolver, porque siempre me pregunto una cosa, querido Enrique, si yo fuese, por ejemplo, un fantasma que estoy en una casa y me vienen a investigar y se van, ¿qué pasa con mi realidad? Quizás yo estoy perdido, quizás yo necesito una ayuda, quizás necesito algo puntual porque quizás yo deba hacer algo, deba irme a otro lado, deba avanzar. Entonces, cuando te encuentras con eso, eh, es interesante porque cuando tú, lo primero es cuando les tomas en consideración, es como si les aflorase un tipo de dignidad en el cual se sienten escuchados, se sienten porque muchas veces tiran un cuadro y la gente dice, qué miedo, pero es que están tirando el cuadro, pero porque quieren hacerse notar, no porque quieren asustarte. Claro. Ellos no saben cómo hacer para que les escuches. Entonces, cuando tú les notas, ya sienten, les sale, digamos, ese punto humano de decir, vale, me estás escuchando, me estás tratando como una persona, no como alguien que da miedo. Y entonces, Estás cuando... dando existencia. Exacto, exacto, exacto. Y al hacer eso, ellos cuando pasa el nivel de entusiasmo, de desesperación, de querer contarte todo a toda velocidad, intentan, digamos, te van contando las cosas de una manera determinada en la cual tú puedes conectar para poder darles esa ayuda de, no sé si consejo o impulso para que sigan adelante, pero cuando lo consigues es fascinante porque notas que esa languidez en la que estaban metidos, ese no saber qué hacer, se convierte en una posibilidad y avanzan, avanzan. Y es tremendo porque, hay un punto es extraño cuando en el caso de Paloma o en mi caso nos ocurre, porque no podemos evitar pensar, claro, ¿qué sentirán? ¿Cómo lo sentirán? O sea, ¿qué sentirán cuando nos ven a nosotros? Porque es como, siempre pongo el ejemplo, es como si un chino en la plaza mayor de aquí de Madrid necesita irse al aeropuerto y comienza a pedir ayuda en chino y nadie le escucha, hasta que de repente va alguien que le mira y le dice, ¿qué necesitas? Pues el chino va a por él. Entonces creo que en el caso de Paloma y en mi caso, como en el caso de otras personas, pues ocurre así. Pero cuando digamos, das en el punto de la persona, le escuchas y puedes intentar ayudarle, ese gran encantamiento que se supone, esa inmovilidad de quedarse ahí porque no sabe qué hacer, se convierte muchas veces en algo muy bonito en ellos, que es la sonrisa, ¿no? El sentirse escuchado, sentirse que hay algo más, que pueden avanzar, que hay una respuesta a algo, entre comillas la respuesta, ¿no? Y es muy bonito, muy bonito, muy bonito cuando se puede. Y cuando no se puede a veces es frustrante también, porque a veces no quiere. A veces... ¿No? Te quería preguntar, ¿tú crees, en base a tus Ujú, vivencias siempre, no en lo que creyeras antes ujú, o después, en algo parecido a la reencarnación? Y digo mm, parecido porque los modelos reencarnacionistas son sí, muy distintos cuando uno estudia a fondo ujú, en las diferentes culturas y en las diferentes incluso líneas. O sea, es ujú, distinto el modelo teosófico a claro, los diferentes modelos espiritistas, ujú, o a otros muchos, al claro, tibetano. claro, ¿Pero exacto. crees en algo parecido a eso? Me lo pregunto, querido Enrique, me lo pregunto mucho, me lo pregunto mucho. Antes, hace unos cuantos años diría que sí, convencido, pero ahora me lo pregunto, porque me pregunto, hay algo que me inquieta y es la realidad daimónica. Y me inquieta porque
puede que sí, puede que exista un tipo de reencarnación en el cual vamos, o que quizás sea la reencarnación, pero no como la entendemos, no lo sé. Pero claro, hay otras realidades y esas otras realidades me inquietan y eso es lo que me hace pensar, a lo mejor sí, pero quién sabe qué pasará. Cuando era pequeño, yo estaba convencido que las hadas y los duendes existían, convencido, convencido. pero porque seguramente habías visto alguna con Es tu que, sensitividad. claro, claro, o sea, Yo conozco ujú, a personas y a niños que ujú, las perciben y puedo corroborar que allá donde hay un niño que percibe un hada, una persona de mi plena confianza y con un alto nivel de ujú, formación que va y percibe el hada, o al contrario, donde sabe que hay, llega un niño. ujú. Sí, sí, perdón, sigue. Sí, sí, es que sabes, yo ahora ese tipo de realidad daimónica me parece fascinante porque Sí, la realidad daimónica te refieres al concepto de Patrick Harpur, de que sí, hay, sí, sí, además de nuestra realidad objetiva y subjetiva, hay ujú, otras realidades que él llama sí, realidad daimónica. sí, sí, y creo que hay una cantidad de seres, creo que sí, que existen, existen, y creo que llamémosles formas de vida distintas, Mm. paralelas, que puedan estar en planos cercanos, en planos en los cuales determinados momentos de interacción física y quizás de determinados momentos en los que los paquetes de conciencia pueden conectar lo que fuese, ¿sabes? De vibración espiritual, lo que fuese, permiten que haya esto. Y cuando pienso en la reencarnación, no puedo evitar pensar en eso también. Entonces, sinceramente, querido Enrique, mi cabeza hace así, digo, madre mía, ¿cuánto me estoy perdiendo? ¿Cuánto me estoy perdiendo? Y sé que cuando yo me vaya, probablemente tendré acceso a algo de esto, pero, pero sé que cuando me vaya, querido Enrique, y que estoy seguro que te va a pasar lo mismo a ti, que cuando nos vayamos, vamos a tener acceso, pero nos van a hacer nuevas preguntas, ¿sabes? Y esas nuevas preguntas, no, no sé, hay algo. Tengo, llámalo intuición, llámalo o mera creencia, pero hay algo que me dice, querido Enrique, que hay mucho más de vida, más allá de lo que somos nosotros. Muchísimo más, muchísimo más, muchísimo No más. tengo ningún género de dudas, querido Aldo. Bueno, ya con ese planteamiento que es paralelo al que yo tengo, paralelo, no digo similar, sino Ujú, muy en la línea. eh, mm, digamos, me evita plantearte otras dos preguntas en esa ujú, línea, que era cómo se entiende si es que uno, digo, para quienes ujú, creen a pies juntillas en la reencarnación, ujú, que de repente hay tantos seres vagando y seres que en lugares llevan siglos, si no mucho más. ujú, Uno, ¿qué pasa con eso? O dos, ¿por qué se comunican gente muerta hace mucho tiempo a través de los medios espiritistas? ujú, O si nuestra mente y nuestra forma de ser es tan cambiante, ujú, ¿qué es lo que se reencarna? Si además en la siguiente encarnación no recordamos nada y solo hay algunos rasgos que parece que podrían tener que ver. Muchas preguntas en esa claro, línea o más allá. Si sabemos, gracias a la relatividad y a mucho más, ujú, que el tiempo es absolutamente relativo, ¿cómo vamos a decir, cómo vamos a hablar de vidas anteriores y de vidas sucesivas si el espíritu teóricamente debería trascender esa línea temporal? ujú, En fin, son no preguntas, van en la claro, línea de, me encanta que te interrogues, porque ujú. estoy tan harto de ver gente que vive en la certeza absoluta, en la certeza de la negación, de aquí no hay nada y demuéstramelo, o de la afirmación de esto es así y asado. Claro, a mí, mira, querido Enrique, y esto es como peruano, siempre me hace mucha gracia cuando la gente dice sobre estos temas, esto es así, 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 y pienso, ¿cómo se puede ser tan temerario? ¿Cómo se puede ser tan temerario? O sea, por ejemplo, se dice, ¿cómo podemos ser tan temerarios respecto a la vida fuera de nuestro planeta cuando ni siquiera sabemos qué hay exactamente en el fondo de nuestros mares? ¿Cómo, cuando ni siquiera sabemos qué hay en el fondo de nuestra tierra? O sea, lo que puede haber ahí. ¿Cómo podemos ser tan temerarios en decir que todos los seres humanos perciben así, 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 cuando ni siquiera sabemos cómo piensa realmente la persona que vive con nosotros? O sea, y ni siquiera muchas veces sabemos cómo somos nosotros. Entonces, a mí siempre la negación per se me ha parecido la manera más mezquina de permitirse a uno.
ser más, porque creo que la curiosidad y la pregunta con el sentido común y con las ganas de aprender es lo que nos hace crecer y curiosamente, a lo largo del tiempo, la vida nos ha demostrado que hemos avanzado porque nos hemos preguntado cosas, porque hemos intentado hacerlas, porque a veces hemos dado saltos temerarios y porque muchos hazmerreíres de su época luego se convirtieron en series que daban una visión importante de las cosas. Entonces, creo que es muy fácil decir, muy fácil negar, muy fácil reírse, pero creo que es más valioso observar, considerar y luego utilizar tu propio discernimiento. Porque si hace 50 años nos decían que nos íbamos a comunicar por teléfonos móviles mirándonos o por un ordenador, diríamos, no, ¿qué estás hablando? Eso es Star Trek, eso no va a ocurrir, eso es ciencia ficción. Y sin embargo ahora está ocurriendo. Pero queda muy bonito que muchos que negaban en eso ahora digan, no, porque esto es así, o sea, no, perdona, perdona. ¿No? Incluso para los mejores informados. Pues yo te digo Ujú, que hace 50 años yo trabajaba en la compañía en Telefónica Nacional de ujú, España y muy poco después yo trabajaba, bueno, en cuestiones de publicidad y también viendo modelos y se sabía que habría teléfonos, fíjate, más que móviles, ujú, eran con imagen, con pantalla, como que íbamos a ujú, hablar, pero claro, el concepto del móvil tal como hoy lo tenemos, no. Y más allá de eso, lo que es la interconexión de redes sociales, la totalmente. nube, Ujú, Internet. Bueno, Internet estaba ya cerquita a que fuera ujú, DARPANET por parte de los militares, ujú. pero no era concebible. Perdona, que me Claro, enrollé. pero es interesante, querido Enrique, porque con todo esto quiero decir que no podemos ser tan soberbios a decir esto, no, 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 porque en realidad nuestras herramientas de conocimiento, lo que somos, lo que sabemos ahora, va cambiando, va mutando. Y de repente, siempre pongo el mismo ejemplo tonto, o sea, hace 200, 300 años, esta conversación que estamos teniendo tú y yo sería anatema, porque tú serías un brujo y yo sería un endemoniado. Y no podríamos estar conversando esto. Y si estuviésemos conversando mirándonos así, peor, ¿qué sortilegio sería este? Y sin embargo, ahora afortunadamente estas cosas, hay médicos que están investigando en este tipo de procesos, hay físicos que se plantean que la conciencia superviva de una manera distinta y ya no es tan anatema. O sea, ¿qué es mejor? ¿Mirar con los ojos abiertos o estar así? ¿Sabes? No podemos ser tan soberbios, no debemos. Así es, querido Aldo. Lamentablemente, el tiempo, bueno, habíamos hablado Sí. de media hora y te he robado más de una hora. Y yo Quedan encantado, querido Enrique, yo encantado, porque además, ¿sabes lo bonito de esto? Otra demostración por lo cual sostengo que hay vida después de la vida. Lo que tú y yo estamos hablando ya es eterno, ya queda. Y va a llegar al más allá, va a llegar a tanta gente que ni tú ni yo conocemos. ¿Cómo podemos pensar que en nosotros se acaba todo? Es más, o sea, ¿cómo podemos pensar que en nosotros se acaba todo? Mira todos los libros que tienes ahí. En esos libros hay tanta mente, tanto espíritu, tanto, y, o sea, todo se va transformando, todo tiene una evolución. Es fantástico, fantástico, ¿sabes? Fantástico. Mm. así es. Quedan muchísimas preguntas que se me iban ocurriendo plantear, de esas esenciales, que no es que se me ocurran al azar y desde luego no que haya preparado esta entrevista, porque solo hablar contigo eh, hay infinidad de cosas que surgen y también casos espectaculares en los que has participado, como uno al que aludes en tu libro, en Ujú. esa escuela del ejército, Sí. Toledo, bueno, Ujú. vivencias, pero Fantástico. queda en el aire, no vamos a extender más. Y Ujú, si esta entrevista, no por ti, sino por este canal que cada vez va peor, porque está ujú, más castigado, por un lado, por la propia censura de ujú, YouTube castigado, han retirado tantos vídeos y ujú. llega menos gente, pero por otro lado, porque probablemente no haya tanto interés. Con lo cual, si alguien está escuchando esto y le apetece oír más conversaciones como estas, sí, le agradecería que se suscribiera al canal, si no lo está, y le diera la campanita para que le Ujú, avisaran de los nuevos vídeos. Al igual que he de recordar que Aldo tiene un canal de YouTube. ujú. ¿Cómo buscamos tu canal, Aldo? Pues es youtube.com Aldo Linares.
Y ahí En está. YouTube, Aldo Linares. Sí. Ahí ya saben porque son fascinantes las conversaciones que Aldo mantiene con otros y que, claro, yo no me atrevería a decirle, oye, a ver si más adelante tenemos otra entrevista, porque le he tenido que decir a mi queridísimo amigo Aldo, como a otros muy queridos amigos, doctor Pertierra u otros, muchos, que no me era posible porque tenía 60 y tantas peticiones de entrevistas y uno empieza y no, a mí en mi Claro. caso no acabo y no tengo tiempo para escribir lo que tengo que escribir y para otras cosas así, pero me encantará acudir a esa cita. Claro, yo sé que más adelante será y para mí va a ser un honor, querido Enrique. Y si me permites, quiero hacerte una pregunta a ti. Dime, dime. Si tú tuvieses que describirte a ti como un ave, ¿qué ave serías? Halcón. Lo sabía, lo Pero sabía, bueno, lo yo soy sabía. ¿Sabes por qué? ¿por qué? Porque yo también me describo Qué así. bonito. O sea, que Ujú. eres también de la casta de los Sensujor o los Aku Sensujor, los resplandecientes seguidores del Ya me camino de encantaría, Olivos. querido amigo, ya me encantaría, ya me encantaría, me encantaría. Y yo quiero agradecerte, querido Enrique, la ocasión, porque para mí es muy bonito y para mí es, además es, yo aprendo contigo, ¿sabes? Y hoy he aprendido y te estoy viendo ahí en tu más allá que estás y digo, wow, o sea, estoy hablando con Enrique, con todos sus libros, con todo su universo y es tan bonito y yo creo que creo que hay mucha gente que ve tus vídeos y creo que, y me consta que hay mucha gente que te tiene un cariño fantástico, con lo cual eso también es vida, eso también es potencia y eso estoy seguro que nuestra querida Matt sabe que eso cuenta, eso cuenta. No necesito decir que siento lo mismo hacia ti y que yo aprendo contigo porque se habrán quedado atónitos muchos de que te he interrumpido en muy pocas ocasiones o me he enrollado muy poco, cosa que es habitual en mí, pero porque es así, es decir, a mí no me interesaba contigo tanto pensar qué le interesará a los amigos y amigas que están ahí, sino lo que me interesa a mí, lo que yo Ujú. piense y lo que Claro, claro, quiera claro, saber de Aldo, seguramente que a ellos les va a interesar también. Entonces, claro. decía que ojalá en un futuro esto tenga interés y en un Ujú. futuro, cuando escribas otro libro, cuando sea, nos puedas contar tantas otras vivencias por Por las que no supuesto que sí, podamos querido tocar. Enrique. Y yo también estoy seguro que cuando llegue su momento, pues en mi canal te entrevistaré y será fantástico, fantástico. Seguro. Y Insha. yo, yo hablaré muy poco porque estoy seguro que tú vas a contarnos muchísimas cosas y te haré muchas preguntas que estoy seguro que mucha gente tiene mucha curiosidad de saber ese Enrique mágico, ese Enrique ocultista, ese Enrique que aunque sé que habla bastante y mucho y es tan vivo, pues que guarda unos silencios que son fascinantes. Eso estoy seguro, seguro. Así que va a estar genial, seguro. Silencios poco. Y bueno, no será raro que tú me dejes hablar porque tú eres así de prudente. Por eso he querido em, presentar a nuestras amigas y amigos al otro Aldo Linares, diferente al que yo conozco, que es siempre la prudencia, que habla poco, que pregunta mucho. Querido Aldo, infinitas gracias porque los amigos verán lo que he disfrutado de tu compañía. Y yo, querido Enrique, he disfrutado mucho y gracias de corazón también, querido amigo. Gracias. Hasta siempre. Hasta siempre, Barakallahu querido. fik. Que la bendición del Supremo sea contigo. Y contigo también. Y Hasta contigo siempre, también. Aldo. Hasta siempre, querido amigo. Interrumpimos la charla.